Abran sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. El Señor Jesucristo relata allí una serie de parábolas. En el capítulo 25, allí por el área del versículo 23, termina la parábola de los talentos, donde el Señor habla de que a algunas personas, el mayordomo, el dueño de negocio, de terrenos, le había dado a algún señor, a un trabajador, una cantidad de talentos, y a otro otra cantidad, y al tercero otra cantidad. Y él se fue a un viaje, a una jornada por algún tiempo. Y cuando regresó, quiso resolver las cuentas de ese talento, el dinero, eso es lo que significa el talento. Y el primero, él había invertido ese dinero y había logrado ganar en esa inversión. Y el segundo ganó también en la inversión, no tanto, pero también resultó efectivo. Y el tercero, pues no tanto, porque lo escondió. Recibió un castigo, porque le dice el mayordomo: hubieras por lo menos depositado ese dinero en el banco para que ganara algo de interés. El punto de la parábola es esta: de que cuando Dios nos da talento, en el caso de nosotros, que nos ha bendecido con ya sea dinero o casa, o talento para servir al Señor, cualquier talento material, físico o espiritual que Dios nos haya dado, Dios espera a que utilicemos ese talento, que nosotros usemos eso para la glorificación o para darle a Él en su reino, para usarlo para la honra y la gloria de Dios. Cuando nosotros no desarrollamos el talento que Él nos ha dado, somos un siervo inútil. Y eso es muy triste. Y todos tenemos talento que Dios nos ha dado. Y en esta tarde quisiera que nosotros consideráramos 4 palabras que son muy grandes en la Biblia. Y palabras que son grandes con significado muy grandes. Y que todos los cristianos, todos los humanos, tenemos la capacidad de desarrollar el significado de esas palabras en nuestras vidas. Las palabras son muy sencillas, aunque grandes. Y quizás para algunos sea difícil vivir esas palabras, pero porque la hacemos difícil. Cuando uno llega al entendimiento de que debe obedecer el Evangelio, cuando uno llega al conocimiento de que va a rendirse a Cristo, a que va a dejar el mundo y seguir a Cristo, uno está diciendo de que va a cambiar su vida, que ya no va a servir las pasiones de la carne y que va a sacrificar o dejar en el pasado todo lo que uno hacía como en rebeldía a Dios y aceptar una vida nueva en Cristo Jesús. Noten conmigo como dice ahí en el versículo, en Romanos capítulo 6 y en el versículo 1. Hace Pablo una pregunta retórica. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, la razón por que el apóstol Pablo hace esta pregunta
continuaremos en pecado para que abunde la gracia, es por esta razón. La gracia es el regalo o el don que no merecemos, que viene siendo la salvación. En el capítulo anterior, en el capítulo 5, el apóstol Pablo viene desarrollando un pensamiento de que la ley de Moisés no tenía la capacidad de darnos la justificación, o sea, de declararnos inocentes, porque nadie podía cumplir esa ley a su perfección. Pero que la ley de Cristo sí nos puede dar esa justificación, porque no depende en que yo la cumpla o que yo sea perfecto. Entonces el judío dice, si uno no puede, o sea, si uno es justificado por gracia, o sea, Dios nos salva por la gracia, entonces yo debería seguir pecando al propósito para que Dios me salve por gracia. Y dice Pablo, no, eso no hace sentido. ¿Cómo es posible de que ya después de que uno sea salvo, ya después de que Dios los perdone, uno quiera continuar viviendo en pecado? No hace sentido. Dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y siendo que hemos sido bautizados en la muerte de Jesús, hemos sepultado el cuerpo o la vida que estaba muerta en pecado. Y cuando resucitamos del bautismo, hemos resucitado como una criatura nueva, declarando que vamos a vivir de otra manera. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces, el cristiano cuando se convirtió, o nosotros cuando nos convertimos a Cristo, cuando hicimos esa declaración de fe y nos bautizamos para el perdón de los pecados, sepultamos ese hombre viejo que estaba muerto en pecado, lo dejamos sepultado en las aguas del bautismo y declaramos que queremos ahora vivir como una persona nueva. Efesios capítulo 1 y versículo 7, en Cristo o en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Esta unión que tenemos con Cristo demanda que tengamos o demanda que hagamos algunos cambios en cómo nosotros vivimos. Y por eso dice Pablo, ya no puedo yo seguir practicando el pecado como cristiano. Si yo era un fornicario, no puedo seguir en ese camino. Si era un adúltero, no puedo seguir practicando el adulterio ahora como cristiano. Si era un ratero, no puedo seguir robando como cristiano. Si era un mentiroso, no puedo seguir mintiendo como cristiano. Si era un violador, un abusador, si era alguien que hacía cualquier cosa mala en contra de la palabra de Dios, ya no puedo seguir haciendo esas cosas. ¿Por qué? Porque juntamente con Cristo he sido resucitado para caminar o vivir una vida nueva con Cristo. Entonces, las 4 palabras grandes de la Biblia que define nuestra relación con Cristo son estas: la mortificación, que significa muerte; la justificación; la santificación;
y la glorificación. Y veremos cada una de estas palabras en nuestro estudio. Primero, la mortificación. Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 5, ¿qué significa mortificación? Pues todos aquí entienden el español, si no, no estuvieran aquí, ¿verdad? Mortificación. Viene del latín. Para los que han vivido cerca de la frontera con Texas y México, conocen el idioma de los pachucos, mortirios, ¿verdad? O martirios, muertito. Mortificación significa muerte. Y la palabra de Dios enseña de que uno como cristiano debe haberse muerto cuando se convirtió al Señor. Colosenses 3, versículo 5, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, muertos a la impureza, muertos a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es la idolatría. Dios manda que tratemos con nuestros pecados componiéndolos a muerte. Noten los pecados que menciona aquí el apóstol Pablo en el versículo 5. La fornicación. La fornicación tiene que ver con las actividades sexuales fuera del matrimonio. ¿Cuál sería la razón o cuál es la razón de por qué Dios no quiere que su pueblo, que Dios no quiere que sus hijos, que los cristianos practiquen la actividad sexual fuera del matrimonio? ¿Cuál será la lógica? Bueno, por lo menos hay dos razones. Dios desde un principio hizo al hombre y la mujer y los casó. Y él declaró, o sus intenciones fueron, de que ese hombre iba a ser fiel a esa mujer y que la actividad sexual iba a ser dentro de esa esfera matrimonial. Una. Dos, cuando Dios formó una relación o un pacto entre él y su pueblo en lo espiritual, él esperó y demandó de que ellos fueran fiel a él como esposo y esposa. Y él dice, no tendrán otro Dios o dioses, solamente yo, porque Dios es un Dios celoso. Entonces, a nivel físico, él lo estableció desde un principio, hombre y mujer, dentro del pacto matrimonial. Dos, en lo espiritual, al nivel espiritual entre él y su pueblo. Pero hay otra tercera razón, en lo práctico. Imagínense todas las enfermedades que uno pudiese evitar como sociedad, que son transmitidas sexualmente, si las actividades sexuales nada más se mantuviesen dentro del matrimonio. ¿Cuántas enfermedades se evitarían? Entonces dice aquí el apóstol Pablo, ya como cristianos uno debe que dejar eso de la fornicación fuera, muerto. Y además la fornicación aquí abarca todo lo que es lo sexual fuera del matrimonio. Dos, en el versículo 5, la impureza, lo que es sucio, lo que sale de la boca, lo que es sucio, lo que son los malos pensamientos. Y luego también las pasiones y los malos deseos. Y luego la avaricia, que es idolatría. ¿Qué es avaricia? ¿Qué significa eso de avaricia?
de nunca estar contento y satisfecho con lo que tiene. Es una ambición que nunca está satisfecha, que siempre quiere más y más y más, que lo lleva hasta abandonar a Dios, que ya no pone a Dios en primer lugar, que sacrifica hasta la familia para poder trabajar más y más y más y obtener más cosas materiales. Y por eso dice la avaricia, que llega a ser la idolatría, porque ahora esa ambición de obtener más cosas materiales es su Dios. Y todos sabemos que en cuanto al trabajo, en cuanto a la carrera, que la mayoría de los empleos le van a ofrecer tiempo y medio, le van a pagar lo doble, quizás hasta lo triple, si trabaja los domingos, ¿cierto? Y como cristiano, ¿qué debe decir uno? Primero viene Dios. Y cuando uno sacrifica la reunión, la adoración para ganar más plata, dice aquí el apóstol Pablo, eso ya es idolatría. Y como cristianos debemos practicar la mortificación, o sea, poner esas prácticas carnales a muerte. Sigue diciendo Romanos capítulo 8 y versículo 13. Romanos 8 y en el versículo 13 dirá alguien, pues hermano, es que usted no conoce nuestras necesidades como familia y necesitamos más dinero. Lo que sí conozco es que cuando ponemos nuestra mirada en Dios, primero, Dios siempre va a proveer. Lo que también entiendo y lo he vivido, que cuando uno se limita a vivir según sus limitaciones, según lo que uno puede comprar, se limita a vivir según el presupuesto de lo que ya está ganando, Dios no nos va a abandonar, pero es cuando tenemos la ambición y la avaricia, cuando nos metemos en problemas. Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Si vivimos según a la carne, si vivimos según el mundo, si vivimos según a las pasiones, la corriente de la faz de esta tierra, vamos a morir como ellos mueren. Vamos a ser envidiosos, celosos, vamos a sufrir lo que el resto del mundo sufre. El estrés, las enfermedades, las preocupaciones. El cristiano debe ser la persona más feliz del mundo. ¿Saben por qué? Porque sabemos que después de esta vida, ¿a dónde vamos? A la tierra prometida. Sabemos de que pase lo que pase, que el hombre, el único daño que nos puede hacer, el máximo daño que nos puede hacer es quitarnos la vida física, pero no nos puede quitar la esperanza eterna que tenemos. Y por eso dice el apóstol Pablo, si ustedes viven conforme a la carne, van a morir conforme a la carne, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, van a vivir. Van a tener esa paz, esa tranquilidad. Noten en Romanos 6, en el versículo 3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en la misma muerte de Jesús? ¿Recuerdan ustedes cuando estaba el Señor Jesús allí en el jardín de Getsemaní orando a Dios? Orando con esa intensidad que el sudor que caía de su cabeza eran como gotas de sangre. Diciéndole al Padre, si es tu voluntad, haz que esta copa pase de mí. Lo que estaba el Señor Jesús pidiéndole al Padre era, si hay otra manera para traer o llevar a cabo la redención del mundo y que yo no tenga que morir en la cruz, que se haga de otra manera. Porque el Señor estaba sintiendo la ansiedad, estaba sintiendo el temor que todo humano siente antes de morir en la cruz.
Pero ¿cuál fue su fin? Hágase su voluntad y no la mía. Porque con ese ojo de fe él podía ver también la victoria. Y al tercer día, ¿dónde estaba el Señor Jesús? Caminando entre sus discípulos por 40 días y 40 noches. Ya para Hechos capítulo 1 estaban sus discípulos viéndonos subir al cielo y se sentó a la diestra de su Padre. Es la misma esperanza que tenemos nosotros. Si nosotros somos fieles y tenemos esa esperanza. Romanos 7, versículo 22. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Lo que está sucediendo aquí en este argumento que presenta Pablo es este. Teniendo en mente la ley de Moisés, la ley de Moisés demanda que yo viva una vida perfecta para ser justificado bajo la ley de Moisés. En mi mente, dice Pablo, yo quiero ser perfecto. En mi carne no puedo. Porque hay tentaciones. Y por eso dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de todo esto? De esta pena que siento. Pero noten ahí versículo 24. Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado. Gracias al Señor, que por medio de Él, por medio de la gracia, tenemos la oportunidad de poner a muerte esos deseos carnales y juntamente con Jesús resucitar para caminar en una vida nueva. Es de suma importancia que nosotros tengamos pero muy claro en nuestras mentes que yo no puedo servir al Señor y a la vez servir a mi carne. No puedo tener dos dioses. Porque como dijo Jesús, uno no puede servir a dos señores. You can't serve two masters. Porque vas a serle fiel a uno y al otro infiel. Tarde o temprano. Tenemos que decidir al diablo o a Dios. Y si vamos a serle fieles a Dios, hay que decidirnos que vamos a poner a muerte todas esas pasiones carnales, como lo dice Pablo en Colosenses 3 y versículo 5. Pero la segunda palabra grande de la Biblia es la justificación. Y noten que la justificación, que significa declarado inocente, como si jamás hubiese pecado, no puede suceder sin antes yo poner a muerte las pasiones de la carne. Déjenlo digo otra vez. La palabra justificación es como cuando uno es culpable de un crimen. Por ejemplo, supongamos de que yo sea culpable de un homicidio. Yo lo hice, no hay defensa. Y voy ante la corte. El jurado me declara culpable. Se me espera la pena capital. Y el juez, lo único que falta es que el juez declare mi culpabilidad y mi sentencia a muerte. Porque no hay defensa. Yo soy culpable. Pero el juez, por cualquier razón o motivo, él dice, aunque eres culpable, aunque el jurado te ha encontrado o ha encontrado la evidencia presentada contra ti como que tú eres culpable, yo a ti te declaro inocente o justificado.
Y la palabra justificado o justificación significa como que si jamás hubiese cometido el delito desde un principio. Eso es lo que significa justificación. Y con el pecado, el único que me puede declarar inocente, justificado, como si nunca, jamás había pecado, es Dios. ¿Quién aboga por mí? ¿Quién es mi abogado? Jesucristo, por medio de su sangre. Notemos la escritura. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, es por mi parte la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay tres individuos involucrados en esta justificación. Si marcan en sus Biblias, les recomiendo, les sugiero que marquen aquí. Por la fe soy yo. Habiendo sido justificados por la fe, ¿quién tiene fe? Yo debo tener fe que voy a ser justificados. ¿Para tener paz hacia quién? Para tener paz con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. ¿Ven eso? Yo voy a tener fe que puedo ser justificados para tener paz con Dios. ¿Quién es el que efectúa esa justificación? El sacrificio de Jesucristo. El único que me puede declarar inocente es Dios. El sacrificio necesario es el de Jesús. ¿Recuerdan cuando Abraham recibió palabra de Dios? Le dijo, vas a tener un hijo. Dice, ¿cómo si ya soy viejo? Y mi esposa también. No es posible. Vas a tener un hijo. Y Abraham fue justificado por su fe y dijo, aún yo siendo viejo y mi esposa mayor de edad de poder parir, fue justificado por tener esa fe. ¿Recuerdan eso? Ahí en Génesis. Y sucedió de que ella, Sara, parió y dio a luz a Isaac, su único hijo. Y Dios no solamente le prometió que iba a tener un hijo, sino que le prometió de que de ese hijo iba a tener una nación grandísima. Dijo, mira las estrellas y cuéntalas. No puedes, así va a ser tu nación, tu generación, tu descendencia. Mira la arena y cuenta los granitos. No puedes porque así va a ser tu descendencia. Imagínense la alegría de esta ancianita Sara cuando dio a luz a su único hijo Isaac. Y luego cuando Isaac tenía como dentro de 13 a 16 años de edad, le dice Dios a Abraham, toma a tu hijo y quiero que lo sacrifiques. Yo sé que cuando leemos ahí eso, en la mente tenemos la idea de que Isaac era un cachorrito, un niñito pequeño, pero no, era de 13 a 16 años, 17 quizás de edad. Donde el muchacho podría haberle dicho al papá no. Y podría haber luchado contra el papá, pero no lo hizo. Y Abraham podría haberle rechazado a Dios, no lo voy a hacer, pero lo hizo. Obedeció al Padre. Ya van subiendo. Fíjense lo bello de lo que es la palabra de Dios y cómo desde un principio todo iba saliendo para poder conectarse con nosotros. Cuando llegan ahí a la montaña, dice, papá, veo el altar, veo la leña, pero no veo al animal. Dice el papá, no te preocupes, Dios proveerá.
Ya prepara todo en el altar y luego pone a su hijo sobre el altar. Yo he criado vacas, cerdos, corderos y cabras y los he matado para consumir. Y para matar una cabra o un cordero uno tiene que atarle las patas, porque el cordero no va a decir aquí estoy, mátame, va a querer salir corriendo. Uno tiene que atarle todo, especialmente si es una cabra. Abraham puso ahí a su hijo, de una manera tuvo que sujetarlo. ¿Qué estaría pensando este niño, este joven? Y al alzar el cuchillo, Dios le habla: no lo mates. Y allá en un lado, entre los arbustos, que era un arbusto especial lleno de espinas, enredado entre esos arbustos, por medio de los cuernos, estaba un cordero. ¿Ven eso? Era un cordero con cuernos, que significa que tenía como 2 a 3 años de edad, que si esa edad del animal, uno se pone a pensar, ¿qué edad sería entre los humanos? Como la misma edad del joven. Y era una corona de espinas sobre los cuernos del cordero. Dios proveó. Abraham cogió ese cordero, lo sacrificó, la sangre se derramó. Y aquí está otra cosa. Esa misma montaña donde Abraham ofreció a su hijo, ofreció a ese cordero, la misma montaña donde Jesús fue crucificado. ¿Cómo la ven? Desde ese momento, desde allá, Dios estaba planeando la justificación para la humanidad. Desde allá Dios estaba planeando a declararnos inocentes por medio de la fe, para tener paz con Dios por medio de su Hijo Jesús. ¿Ven eso? Dios ya tenía un plan y lo estaba desarrollando poco a poco, porque Dios es misericordioso. Pero para yo tener esa justificación tengo que tener la fe de que Dios lo va a hacer por medio de su Hijo. Pero yo tengo que hacer un cambio. Tengo que poner a muerte mi cuerpo a las pasiones. Que nos trae la tercera palabra grande de la Biblia, que es la santificación. La santificación. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4. Santificación. Casi de ahí sale la palabra santo, ¿verdad? Pero en vez de pensar como santo, vamos a pensar en la palabra saludable. Durante esta pandemia de COVID, se nos ha inculcado mucho lávase las manos. Qué ironía, ¿no? Porque hay una pandemia, ahora quieren que nos lavemos las manos. ¿Desde cuándo hay que lavarnos las manos? Ahora con esa pandemia, los restaurantes están poniendo ahí anuncios de que estamos limpiando muy bien. Estamos tomando precauciones extras con la limpieza de los restaurantes. Oye, que antes era una cochinada. Pero es lo que significa santificación, sanidad, limpieza saludable.
Eso es lo que significa santificación. Es lo que significa santidad o santo. Algo que ha sido apartado para un uso especial, algo que ha sido sacado de la suciedad, ha sido limpiado y ahora está listo para un servicio especial. Como cuando usted lava la loza, los platos sucios, y no los deja ahí en agua sucia después de lavarlos, sino que los aparta y aquí está ahora listos para un uso especial. Eso es lo que significa santificación. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando obedecemos el Evangelio, hemos sido santificados, apartados para un uso especial en el servicio de Dios. En el momento que somos declarados inocentes o justificados, ya es una vida nueva. Y Dios espera que bajo o por esa santificación que le sirvamos en un servicio nuevo. Dice en primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, dice, porque esta es la voluntad de Dios. Punto. Vamos a concentrarnos en esa frase. Esta es la voluntad de Dios. No es la voluntad mía, ni la voluntad de los ancianos, pero esta es la voluntad de Dios. Su santificación, es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su cuerpo, su propio vaso en santificación y honor. ¿De quién es la voluntad? De Dios. Que hagamos ¿qué? Que usemos nuestro cuerpo para el servicio a Dios, no para el servicio propio, o sea, la inmoralidad sexual. El ser santo no significa el ser una monja o un cura, pero significa ser o tener una vida separada y dedicada a Dios para el servicio a Dios. El cristiano se nos olvida que este mundo no es mi hogar, aunque cantamos el himno, ¿verdad? Este mundo no es mi hogar. Y vivimos como si este mundo sí fuese mi hogar. Construimos casas grandes y hacemos muchas inversiones, como que aquí vamos a estar para siempre. Pero regresando a la historia de Abraham, ¿sabían ustedes que cuando Abraham llegó, leyendo ahí en Hebreos 11, cuando Abraham llegó a su destino final, o sea, a su última tierra, él llegó como un millonario, era una persona muy próspera. Se mudó de Ur de los Caldeos, la tierra de sus padres, y migró a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Cuando por fin llegó allí, él no construyó una casa. Y siendo millonario, él vivió en una tienda, tent, en una carpa. ¿Saben por qué? Según Hebreos 11. Porque él entendía de que la casa material, que esta tierra material, era pasajera. Él buscaba una tierra espiritual, una casa espiritual, que nos debe traer a mente cuando dijo Jesús, no se turben vuestros corazones. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Y voy a preparar un lugar para ustedes. Si no fuese así, no se lo hubiera dicho. Y cuando digo que voy, significa que voy a regresar por ustedes. El cristiano debe reconocer que este mundo es nada más algo pasajero, no es eterno. Y por eso nos manda que seamos santificados. La última palabra que vamos a considerar esta noche es la glorificación. Y no podemos nosotros recibir la glorificación sin
sin antes la mortificación, sin antes la justificación y sin antes la santificación. Noten ahí conmigo Romanos 7, una lectura medio larga, pero creo que es importante. Romanos 7, versículo 15. Usted y yo estamos en una batalla constante en contra del pecado. Nos dice la Escritura que nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero contra potestades que están en el cielo, contra gobiernos. Estamos nosotros siempre en una lucha constante. Vamos a brincar mejor a Hebreos 12, versículo 23. Hebreos 12, versículo 23. Según Hebreos, versículo 23, usted y yo no podremos ser perfectos en esta tierra, pero la perfección la podremos obtener cuando ya estemos en el cielo, cuando seamos glorificados. Dice: a la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Vamos a leer eso otra vez. A la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los inscritos, de los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Ese es el punto. Usted y yo, como cristianos, cada día que nosotros estamos vivos, estamos luchando contra las pasiones de la carne, contra las tentaciones. Y quizás nos frustramos porque caemos y pecamos. Y quizás esa frustración nos hace que nos sintamos con mucha pena, porque no somos perfectos. Pero jamás nos ha pedido Dios que en este mundo seamos perfectos. Porque si fuésemos perfectos, no hubiese necesidad por la sangre de Jesús. El único que fue perfecto fue Jesús. Por eso dijo Jesús: yo no vine para abolir o para ignorar la ley de Moisés, vine para cumplirla. Fue el único que la cumplió. Nadie más la pudo haber cumplido porque nadie vivió perfecto. El día que usted y yo lleguemos a la perfección, es decir, donde ya no podemos pecar, es el día que seamos glorificados en el cielo. Donde ya no habrá llanto ni lágrimas, donde no habrá muerte, donde no habrá sufrimiento. Eso es la meta de cual usted y yo estamos buscando. Pero por mientras, noten ahí en Romanos capítulo 8, por mientras que estamos aquí en este mundo, Romanos 8:23, y no solo ella, hablando de la tierra, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Mientras tanto, nosotros gemimos, sentimos ese dolor que causa el pecado, esperando la redención de nuestros pecados. ¿Recuerdan ustedes cuando se le avisó a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo y que era una enfermedad muy grave? Y Jesús le dijo a sus discípulos: esta enfermedad de Lázaro
es una enfermedad de muerte. Pero vamos a verlo. Le dicen a Jesús, oye, si va a morir, ¿para qué ir a verlo? ¿Sabes que hace algunos días que estábamos allá y te amenazaron que te iban a matar? ¿Por qué vas? No, Jesús, mira, Lázaro va a morir. Y me da gusto que va a morir, pero gusto para el beneficio de ustedes. Lázaro no muere, pero duerme. O sea, los confundió más. Y cuando Jesús iba llegando a la ciudad, vino una hermana a Jesús y le dijo, mira, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Dijo Jesús, él no está muerto, él vive. Y ella dice, yo sé que en el día de la resurrección. Bueno, está bien. Pero viene la otra hermana y está ahí llorando, llorando. Y es cuando dice la Escritura que Jesús lloró. ¿Nunca se han puesto ustedes a preguntar o pensar por qué lloró Jesús? No pudo haber llorado Jesús porque Lázaro estaba muerto, porque lo iba a resucitar. Ya sabía, ya lo había dicho, ¿cierto? ¿Estaba llorando por la tristeza que sintió con su hermana? ¿Por qué estaba triste si lo iba a resucitar? No hace sentido. ¿Qué es lo que movió a Jesús a que llorara? La palabra en el original de ahí llorar no es la misma palabra que se usa cuando él lloró, cuando gente lloraba por tristeza, sino que es una palabra que se usa para describir cuando alguien está una expresión, una emoción de ira, de enojo. Entonces, ¿por qué estaría Jesús enojado cuando lloró? Yo lo entiendo de esta manera. ¿Por qué tenemos todos que morir? Físicamente por el pecado, ¿cierto? Por el primer Adán entró la muerte. Y esa muerte trae tristeza. Yo nunca he predicado un funeral donde por lo menos una persona no está triste. La muerte física causa tristeza. Cuando resucitó Lázaro había alegría. Le dice su hermana, mira, Jesús, cuando Jesús mandó que se moviera la piedra, la roca de la tumba, le dice, ya lleva casi 4 días y apesta. Eso dice Lázaro, sal. Salió Lázaro vendado, como preparaba los cuerpos, vendado, como una momia. Y dice, quítale la venda de la muerte. Y le quitaron esas vendas de la muerte. Y Lázaro estaba vivo, como si jamás hubiese muerto o hubiese estado muerto. Para yo poder gozar con Jesús, yo debo poner a muerte, así como Lázaro estaba muerto, todo lo que me aparta de Jesús. Y quitar esas vendas de muerte que son las impurezas, las cosas que me apartan de Dios, como la impureza sexual, la inmoralidad, la mentira, todos esos deseos de la carne. Y ser santificado, apartarme para vivir una vida nueva en Jesús, un instrumento útil para un día cuando yo muera y resucite, ser glorificado y declarado perfecto, o sea, decir o recibir las palabras del Señor, bienvenido y bien hecho. Pero si usted no es un cristiano, no ha muerto, no ha sepultado a ese hombre viejo que está muerto en el pecado,
necesita hacerlo ya. Si es un cristiano pero ha estado viviendo en pecado, necesita arrepentirse, así como lo hizo Simón, el mago en Hechos capítulo 8. Cualquiera que sea su situación, si necesita dedicar su vida al Señor, hágalo ya. No espere. No espere esta mañana. Termino con esta anécdota. Este padre ganaba su vida cantando en los restaurantes. Una familia muy pobre. Tenía un niño pequeño. Y acercándose las fiestas navideñas, el niño le dijo a su papá: yo quiero un carrito, una camioneta, un juguetito. Lo único que quiero. Y el papá le decía: hijo, si es posible te lo consigo, pero no creo que será posible este año. Vivían ellos en una casa de cartón. Muy humildes. Y él, como les digo, se pasaba por los restaurantes cantando, ganaba su vivir por las propinas. Y un día iba él a casa y pasó por la ventana de una tienda, de esa vitrina, y vio una camioneta muy bonita para su hijo. Entró, indagó, preguntó por el precio y le dijeron, y él pensó: si le compro a mi hijo esta camionetita, con este dinero que cueste este juguete, podría yo comprar comida para una semana. Decidió de no comprarla. El día siguiente, pasando por el mercado, estaba un señor vendiendo pollitos. Se fijó de que había 3 pollitos. Le preguntó al señor: ¿cuánto cuestan los pollitos? Ya le dio el precio. Dijo: pero mira, si quieres te regalo este. Y era un pollito, una pollita que la habían picoteado los demás, estaba sangrienta, parecía que iba a morir. Dijo: te la regalo, llévatela, porque no creo que vaya a sobrevivir. Y el señor dijo: pues me la llevo, se la regalo a mi hijo, aprende responsabilidades y que esa sea su mascota. Y se la llevó, se la regaló a su hijo, y su hijo estaba tan feliz con esa gallinita, toda picoteada, sangrienta. Y como la habían picoteado, tenía manchas, y el niño le dijo: le voy a poner por nombre La Pinta, la gallina Pinta. Oh, ese niño hasta dormía con la gallina Pinta. Cuando él se bañaba, la bañaba con él. Cuando se sentaba a comer, la sentaba ahí y le daba de su arrocito. La gallina Pinta creció y creció, y era una gallina muy saludable. Cuando él jugaba, él le amarraba ahí en el cuello un listón y una cajita un cartoncito de leche, y la llenaba de tierra, y esa gallina iba estirando como si fuese una camionetita. Jugaba con ella. Un invierno muy fuerte pasó esa noche, una noche. Todos dormidos, encendieron ahí un fuego adentro, una fogata dentro de la casa. Se encendió la casa de cartón, se quemó todo. El papá sacó a la familia, pero no pudo rescatar a la Pinta. Cuando el papá iba sacando al niño, gritaba el niño: la Pinta, la Pinta, la Pinta. Pero ya era muy tarde. Al día siguiente, el niño llorando, el papá ahí en los escombros buscando qué podía, qué había, lo que podía, pues si había algo de uso, y nada. Y el niño ahí llorando. Cuando se acercó el papá ahí al lecho donde dormía su hijo, se llenó de ira por su suerte o mala suerte o lo que sea, y le dio una patada a ese lecho, y debajo del lecho estaba la Pinta. Pero estaba muerta. Debajo de la Pinta había 6 pollitos vivos, donde la Pinta, aunque había sentido el ardor del fuego, sacrificó su vida por sus pollitos. El Señor Jesús colgó su cuerpo en la cruz
para que usted un día dijera, yo creo, yo sé que soy un pecador y necesito de la gracia de Dios, y que obedeciera el Evangelio. Acepte la salvación que le da Dios en este momento y bautícese para el perdón de sus pecados. Mientras cantemos un himno de invitación.